Bien, estamos de vuelta con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a nuestra entrevista del día. Estaremos hablando sobre la inteligencia artificial, entre otros temas. Y para ello contamos con Rodrigo Durán. Ese que ustedes están viendo ahí en su pantalla es director ejecutivo de la CENIA de Chile, también investigador y especialista en esta materia de inteligencia artificial. ¿Y qué es la CENIA? Pues es el Centro de Investigación que tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, líder en toda América Latina y en este rubro. Muy buenos días, Rodrigo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La inteligencia artificial es un tema que está ahora mismo muy de moda, mucho se habla de esto. Según tenemos entendido, en Chile está bastante avanzado ya este tema. Cuéntenos un poquito al respecto. Sí, la inteligencia artificial es una disciplina bien antigua, de hecho, desde el 52 que se acuña el término como tal, incluso antes de las ciencias de computación, pero ha tenido altos y bajos, ha tenido momentos de mucho interés y bajo, y desde el 2013 al día de hoy, sobre todo después del 2022, cuando aparece ChatGPT y estos modelos generativos que parecen medios mágicos, uno recobra este impulso y hoy día probablemente estamos viendo el resultado de décadas de investigación y desarrollo en todo el mundo. Y Chile tiene una posición bastante favorable, principalmente porque se tomaron decisiones de política pública en investigación, en conectividad y en formación de capital humano que trascendieron varios gobiernos y le permitieron sentar una base que hoy día lo posiciona como un lugar donde es más fácil y más apropiado desarrollar inteligencia artificial. En ese sentido, para nuestros países en la región es como un poquito muy cuesta arriba para algunos sectores el tema de la inteligencia artificial, porque no existe tal vez una legislación que pueda limitar el uso de la misma. Esto ha provocado también que muchos, bueno, pues improvisados o digamos aprovechados más bien, utilicen esta inteligencia artificial en un sentido totalmente contrario a lo que debe ser. ¿Y cómo se regula y qué se hace o qué están haciendo los países de nuestra región para precisamente prevenir que se le dé un mal uso a la inteligencia artificial? ¿O qué está haciendo Chile, que tiene tanto tiempo ya investigando y tiene políticas públicas? Me imagino que tendrá algún tipo de muro de contención legislativo. Y que nosotros pudiésemos adoptar como países. Es una súper buena pregunta, porque la inteligencia artificial, al igual que las disciplinas más computacionales, se basan en la lógica de open source, de código abierto. O así lo hicieron hasta hace un par de años, ahora se están cerrando más las compañías. Y eso de alguna manera permite que todos podamos acceder a la tecnología, pero al mismo tiempo ese acceso puede ser para cosas buenas o para cosas malas. Entonces, el primer cuestionamiento que yo he visto más del norte global tiene que ver con cómo limitamos el acceso para ciertas acciones que son inoportunas. Pero en esa misma lógica de la globalización del desarrollo, una legislación local, es decir, la legislación en Chile o en Argentina o en Brasil o en República Dominicana, no va a ser capaz de limitar de manera apropiada porque es muy transfronteriza la tecnología. Tú te consigues un VPN que opera en el país de al lado y ya puedes hacer todas las cosas que te impide hacerlas donde estabas tú. Entonces, lo que se ha levantado desde varios organismos multilaterales, y ahí República Dominicana, por ejemplo, ha jugado un papel bien relevante en la discusión más multilateral, es cómo desarrollamos una posición latinoamericana y del Caribe para regular estos límites y regular, exactamente. Y eso requiere ponernos de acuerdo en torno a ciertos principios. Hay principios que son bastante básicos y están conocidos por todos, que tienen que ver con que la inteligencia artificial está al servicio de las personas, no que nosotros estamos al servicio de la inteligencia artificial, que tiene que existir privacidad de datos, que tiene que ser lo más explicable posible, y una serie de otros elementos que han permeado de alguna manera la discusión legislativa. Y ahí lo último, no hay ningún país de la región que hoy día tenga una ley de inteligencia artificial aprobada.
El único es Perú, pero es una página de ley y un reglamento que aún no se publica, habiendo hoy día 253 proyectos de ley en discusión en América Latina y el Caribe y 50 de ellos con algún grado de avance legislativo. Y cuando uno revisa esos proyectos, encuentra que si bien hay principios que son compartidos, como centro en la persona o minimizar el riesgo, no hay una posición común de cómo enfrentar el desafío. Y ese es probablemente... Y ese es otro desafío. Ese es otro desafío, exactamente. Ese es probablemente lo más urgente que tenemos que hacer. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para tener una posición regional frente a los límites que hay que ponerle a la tecnología? ¿Y cuáles son ¿verdad?, las condiciones que a su juicio impone la inteligencia artificial con relación, por ejemplo, a la educación de las personas en nuestras sociedades, donde se está desarrollando precisamente la inteligencia artificial? Desde mi punto de vista, y basado en la evidencia, aquí hay una tremenda oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, la gran virtud que tiene la nueva generación de modelos de inteligencia artificial, no la automatización y robótica, que es lo que habíamos visto antes, sino que esta capacidad de replicar ciertas capacidades cognitivas, si uno quiere decirlo, es que permiten que muchas personas que antes no podían verse beneficiadas por la automatización lo puedan hacer. ¿Y por qué digo beneficiadas y no en riesgo? Porque los estudios y la evidencia lo que muestra es que ninguna actividad productiva es reemplazable completamente por un robot. Siempre nosotros vamos a mantener un humano en el loop, porque uno, confiamos en personas, y dos, porque las máquinas no son capaces de hacer ciertas cosas. Y eso, por ejemplo, en el caso de educación, es muy interesante porque hoy día en mi país, en Chile, y en América Latina y Caribe en general, los profesores, los docentes están sobrepasados de actividades que no son solamente de aula. Son actividades de planificación, de reportería, que les impiden tener más contacto ya sea con los alumnos o con los apoderados. El delegarle y apoyarse en modelos generativos para la realización de actividades no lectivas les podría permitir mucho más tiempo para procesos de aprendizaje más profundos con los estudiantes, para entender mejor los contextos sociales en los cuales están y por lo tanto desarrollar estrategias que sean mucho más oportunas para el camino de aprendizaje de cada uno de ellos. Ese es solo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial podría mejorar la vida de las personas. Rodrigo, allá en su país, por ejemplo, en Chile, ¿en algún sector público se está implementando? Por ejemplo, la pregunta va de la mano con la de nuestro compañero Don Tuto. ¿En las escuelas los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial? Esto va a ser un poco polémico, pero afortunadamente no. Afortunadamente porque hoy día los modelos están entrenados con datos del norte global. Y por lo tanto reflejan la cultura y la idiosincrasia del norte global. Correcto. No de nuestra región. Eso significa que si los adaptar. estudiantes empiezan a usar de forma intensiva los modelos generativos, sobre todo en escuelas, en universidad ya tienen criterio formado, pero en escuelas hay información que no existe. Yo te doy un ejemplo que a mí me gusta mucho, pero en el caso de Chile nosotros tenemos dos autores muy reconocidos, premios Nobel de Literatura, que son Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Tú le preguntas a un modelo de inteligencia artificial por autores chilenos en contextos previo a 1900, cuando estas personas no habían nacido, y te los menciona, y te dice que ellos son los principales autores de la segunda mitad del siglo XIX, cosa que es falsa, porque no sabe, porque no tiene datos de qué otras cosas hubieron en Chile. Entonces, te digo, afortunadamente en escuelas no se está usando, porque se requiere desarrollar un modelo que represente la cultura de América Latina y el Caribe y que ese sea el modelo que se ponga a disposición de las escuelas porque así van a aprender a partir de una herramienta que entiende nuestro contexto. Independiente de eso, hay otros usos de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, los dos más interesantes que hemos visto en Chile es uno que desarrollamos nosotros de atención a público. Básicamente es un modelo que agiliza todos los trámites en el Estado lo reduce a 20 segundos un trámite que podía tomar 6 minutos. Y eso en una plataforma de acceso que recibe 5 millones de visitas para solicitud de antecedentes y qué sé yo, nosotros hemos logrado reducir el tiempo promedio de ejecución de un trámite a 20 segundos, de 6 minutos que era el tiempo promedio antes. Y otro ejemplo que también es muy alentador es
ante la situación de escasez de camas clínicas que hay en Chile, los modelos de inteligencia artificial han permitido optimizar la asignación de camas y de pabellones. Esa optimización es básicamente, hay ciertos tiempos, hay gestión de la infraestructura clínica que con modelos de inteligencia artificial han permitido un aumento del 30%, o sea, 30 veces sobre 100 de las intervenciones quirúrgicas que se hacía antes. Y eso ha reducido las listas de espera en el sector público en salud. Rodrigo, hemos visto que también está muy de moda el tema de la recolección de los datos biométricos de las personas. De hecho, hasta hace unos días veía yo que hay una empresa acá en la República Dominicana que ha sido incluso cuestionada en otros países porque le paga a ciudadanos por la compra de sus datos biométricos. ¿Esto por qué y cómo se utiliza esta información biométrica del ser humano en la inteligencia artificial? WorldCoin se llaman. Sí, en España de hecho hay un fallo que prohíbe su funcionamiento, en Chile también. Chile pasó lo mismo. Lo que hacen es lo siguiente, imagínense esto, los modelos generativos como los conocemos hoy día, o sea, el Gemini o GPT o el de WhatsApp que es Llama, parecen humanos. O sea, si uno no es consciente de que está interactuando con un robot, probablemente podría pensar que es una persona, si no te lo dice. Eso en manos equivocadas podría generar interacciones ficticias. Y ya lo ha hecho. De hecho, ya ha pasado. Porque Microsoft tuvo una patente que quería Exacto. escenificar una persona muerta de la familia para menguar las penas del cliente. Exactamente. Entonces, en un futuro no muy lejano, realmente nosotros y las máquinas tampoco, porque van a tener la capacidad de distinguir si están interactuando con una persona o con un modelo generativo. Y por eso los datos biométricos son tan importantes, que hoy día no están documentados ni existen. Los datos del iris, que son los que recolecta WorldCoin con esta orbe. Entonces, yo no tengo muy claro, ellos dicen que es una moneda internacional, que es por fondo para comprar una especie de token de criptomoneda. Yo viendo cómo lo están haciendo, lo que yo creo que ellos quieren lograr es tener un dataset. Big Data. En fondo, data de iris para poder después vender un servicio de certificación de humanos. Tú, si tienes suficientes iris, tú vas a ser capaz de distinguir qué iris son humanas y cuáles no, con los mismos modelos de inteligencia artificial. Entonces, probablemente estén apuntando a constituirse como un certificador de humanidad a través de datos biométricos, cosa que, como te digo antes, es algo que va a ser muy necesario en un escenario donde tú no vas a saber si estás interactuando con una persona o no. Rodrigo, y en cuanto al consumo de la energía, yo tengo entendido que la inteligencia artificial ya tiene su uso. Consume el 1.5% de la energía a nivel mundial, posiblemente un 2%, dependiendo, porque no se ponen de acuerdo. ¿Cómo podría la humanidad hacerle frente a eso? Porque se quiere investigar para potencializarla, pero no se quiere investigar para tratar de hacerlo un poquito más amigable con el maltrato que hace con el medio ambiente. Entonces una cosa va muy lejos y otra está como que no acaba de despegar. Ese es un tema bien interesante, el consumo energético, porque efectivamente, como tú dices, la investigación en mejorar el desempeño de estos modelos parte de la base de que la energía es infinita. Entonces no hay esfuerzos porque consuman menos ni desde los algoritmos, ni desde los computadores en los cuales se procesa la información. Ahí, afortunadamente, en nuestra región hay varias oportunidades y quiero mencionar una en particular, que es un proyecto conjunto entre Chile y República Dominicana con el apoyo de CAF para el desarrollo de centros de cómputo basados en energías verdes. Lo que se está haciendo hoy es buscar de qué manera nosotros podemos abastecer de energías limpias el desarrollo de supercomputadores que son donde funcionan estos elementos. Y tanto República Dominicana como Chile cuentan con ciertas condiciones que les permiten la instalación de data center abastecidos en energía verde. Ahora bien, la optimización del consumo es algo que está pendiente por parte de los desarrolladores. Es una deuda que tienen con la sociedad. Sí, absolutamente. Pero lamentablemente ninguno de nosotros, finalmente los usuarios finales de la inteligencia artificial somos las personas y las empresas y qué sé yo. Y hoy día nadie está demandando, lamentablemente,
IA verde. O sea, no sé, una aplicación muy clásica de inteligencia artificial es el Waze. El Waze está basado en Machine Learning para llegar de un lugar a otro. Así funciona el mapa. Claro, podría existir la opción de que yo le dijera, oye, quiero que esto funcione en un servidor que sea abastecido con energías verdes, por ejemplo, pero no lo hacemos. Desde su punto de vista y como experto en inteligencia artificial, ¿usted cómo valoraría, digamos, para la humanidad en sentido general, tomando en cuenta el consumo de energía, tomando en cuenta que no hay una regulación como tal y que aunque existiera es un poco difícil, digamos, limitar que un uso indebido y demás, qué tan beneficiosa o qué tan perjudicial pudiese ser para la humanidad en sentido general? A muy largo plazo. porque La estamos inteligencia disfrutando artificial. ahora. Yo soy un optimista de la tecnología. Yo creo que va a ser muy beneficiosa para la humanidad. Principalmente por lo que te decía antes respecto a los profesores y a cualquier otro espacio de trabajo. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en especial, en el fondo lo que estamos viendo ahora, cuando llegue a un punto en el que logremos optimizar su consumo energético y de esa forma democratizar su acceso, va a transformar nuestra calidad de vida. O sea, piénsalo así, hace 150 años atrás probablemente los fines de semana eran un lujo de la burguesía y de los monarcas. Las jornadas de 14, 16 horas de trabajo en el lugar de trabajo, durmiendo ahí con familias ahí, eran la norma. Hoy día esas condiciones de esclavitud ya no son concebibles en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque tuvimos avances tecnológicos que nos permitieron disfrutar de cosas que antes no podíamos disfrutar. Y probablemente la inteligencia artificial va a permitir un salto de esa magnitud, en el sentido de cuánto tiempo vamos a tener que destinar para trabajar manteniendo nuestra renta. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo ahora? Nosotros somos una especie que lleva mucho tiempo dedicada a la supervivencia de distintas maneras, y cuando lleguemos a que los robots van a ser capaces de hacer un montón de cosas por nosotros, manteniendo nuestros trabajos, pero de forma mucho más eficiente, la gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Y yo creo que ahí surgen interrogantes de qué es lo humano, cómo vamos a disfrutar, etcétera, etcétera. Si a usted le tocara desarrollar un programa para el mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial en un país, ¿cuáles entiende usted que serían los elementos esenciales de ese programa? Tres cosas. Lo primero es alfabetizar y sensibilizar a la población. Esta misma discusión que estamos teniendo respecto a los alcances, los límites, las oportunidades que ofrece, es muy importante tenerla para poder saber qué cosas sí puede hacer y qué cosas no puede hacer y cómo le puedo sacar partido. Entonces, lo primero es alfabetizar a la población. Lo segundo es fortalecer el ecosistema de investigación y desarrollo. Chile, la gran virtud que tuvo fue que, por motivos distintos a la inteligencia artificial, invirtió fuertemente en formar capital humano avanzado, doctores, magísteres, postdoctorados, que hoy día son la base de un ecosistema que genera patentes, que genera propuestas, que genera soluciones. Y lo tercero es conectividad. La conectividad, en el fondo, la capacidad de conectarse a Internet y poner fibra óptica, qué sé yo, es súper necesaria. Y solo para cerrar, eso es algo que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de República Dominicana rescata súper bien. O sea, yo tengo que ahí el gobierno hizo un buen trabajo, no sé si es el actual o el anterior, pero ese documento rescata muy bien cuáles deben ser esos alcances para fortalecer el ecosistema. Durán, ¿qué es una red neuronal artificial y qué tan parecida es al pensamiento humano? Las redes neuronales son muy distintas al pensamiento humano en su función, pero parecidas en su arquitectura. Las neuronas son redes, ¿no? Son puntos que se cruzan y se activan distintos caminos en función de la información o de los estímulos que reciben de distintas partes del cerebro. Las redes neuronales artificiales tratan, porque no lo hacen igual, de imitar esa arquitectura para optimizar el aprendizaje. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo le muestro muchas veces ciertos patrones a una red neuronal, esa red neuronal va a memorizar
literalmente ciertos caminos dentro de ella para poder reconocer esos patrones. En el fondo, emulo lo que hay en el cerebro de que ante un estímulo se activan ciertas neuronas para generar una reacción. Esa es la manera, traté de ser sencillo. Es un mecanismo más Sí, que otra cosa. sí. Ahora, con diferencias significativas, y este ejemplo es, si tú le pasas a un niño de 3 años o de 2 años 4 fotos distintas de elefantes, ese niño va a aprender a reconocer un elefante en cualquier contexto. Entonces, las fotos, las tarjetas, vas a ver que eso es un elefante, orejas, trompa, qué sé yo. Para lograr el mismo resultado con una red neuronal, tú necesitas más o menos 2000 fotos de elefante. O sea, el cerebro humano es muchísimo más eficiente en la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, porque no entendemos esa parte del cerebro humano. Pero ahí hay una diferencia muy significativa entre las redes neuronales naturales y las artificiales. Y ya finalmente, ¿qué le trae por República Dominicana? Vengo invitado por Tabuga. Tabuga es una consultora y una empresa que junto con ProChile estuvieron en Chile hace un par de semanas, donde hicimos muy buenas migas y compartimos una visión de cómo poner esta tecnología al servicio de las personas. Hemos estado en reuniones con distintos gremios y empresas y la idea es aprovechar las capacidades de República Dominicana y también poner a disposición las capacidades de Chile para que esta tecnología, como les decía antes, esté al servicio de las personas al final. Excelente. Bueno, algo ya al final que desee destacar, que no lo haya dicho. No, muy agradecido por la invitación, muy lindo país y espero volver pronto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros muy contentos de tenerle en el día de hoy en el programa. Gracias por la invitación. Bien, señores, hemos conversado con Rodrigo Durán. Ya han podido ustedes escuchar, hemos hablado sobre este tema importante de la inteligencia artificial, entre otros relacionados. Gracias de verdad por su sintonía. Mañana, Dios mediante, les esperamos por acá.